El aire olía a una mezcla agria de aceite de motor, metal frío y la humedad que se filtraba por las grietas del muro. Para Laura, ese era el olor de su hogar. Vivía con su hijo Mateo, de 7 años, en la trastienda de un taller mecánico, un cubículo de paredes desnudas que vibraba cada vez que un mecánico usaba la llave de impacto. El zumbido constante de los neumáticos y los gritos de los hombres trabajando eran la banda sonora de sus días. Por la noche, el silencio era casi peor. Un silencio pesado, interrumpido solo por el goteo de una tubería oxidada y el chirrido ocasional de las ratas. Sentada ante su vieja máquina de coser, Laura sentía el frío del suelo de cemento subir por sus piernas. Sus dedos, entumecidos y marcados por 1000 pinchazos de aguja, luchaban por guiar la tela de un pantalón vaquero. El estómago le dolía, un nudo apretado y constante que no era solo hambre, sino miedo puro. Cada puntada era una batalla contra el tiempo, una carrera por unos pocos euros que apenas alcanzaban para un cartón de leche y un poco de pan. Laura sintió el corazón encogerse dentro de su pecho, un músculo dolorido que latía al ritmo de la ansiedad. Abrió la aplicación del banco en su teléfono de pantalla rota por 4ª vez en una hora. El número no había cambiado, 25 euros y 14 céntimos. Eso era todo lo que se interponía entre ella y la nada absoluta. Un arrepio recorrió su espina dorsal, no por el frío de la habitación, sino por la imagen mental de la nevera. Un yogur solitario, media cebolla y un frasco de mermelada casi vacío. ¿Cómo iba a explicarle a Mateo que esa noche la cena sería, otra vez, pan con casi nada? La náusea subió a su garganta, espesa y amarga. Ella, que había sido expulsada de casa por sus padres ultrarreligiosos con la frase lapidaria, «No criaremos a la hija del pecado», había jurado que a su hijo nunca le faltaría nada. Ahora, esa promesa se sentía como ceniza en su boca. El peso de su fracaso era un yunque sobre sus hombros, hundiéndola lentamente en un pozo de desesperación. Sobre la pequeña mesa de madera, junto a los carretes de hilo, yacía el papel que atormentaba sus noches, la orden de desahucio. Las palabras legales, impresas en una tinta negra e impersonal, se burlaban de ella. Plazo finalizado. Abandono inmediato del inmueble. 3 meses de alquiler impagado. El dueño del taller, un hombre de pocas palabras y mirada dura, ya no aceptaba sus súplicas. Le había dado una semana. Quedaban 2 días. Laura posó sus dedos temblorosos sobre el documento, sintiendo el papel frío como una lápida. El cuarto, que ya era diminuto, pareció encogerse aún más a su alrededor, las paredes de hormigón oprimiéndola, robándole el aire. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas calientes que amenazaban con desbordarse. Llorar no serviría de nada. Llorar no pagaría el alquiler. Llorar no llenaría el estómago de su hijo. Pero la impotencia era una marea que la ahogaba sin piedad. «Mamá, ¿tienes hambre?». La vocecita de Mateo la sacó de su trance. Estaba sentado en el suelo, haciendo rodar un coche de juguete al que le faltaba una rueda. La miraba con sus grandes ojos oscuros, una réplica exacta de los de su padre, el hombre que desapareció de sus vidas como un fantasma. Laura forzó una sonrisa que se sintió como una herida en su rostro. «Un poquito, mi amor. Ya casi termino y prepararé algo rico». La mentira le supo a veneno. La culpa la apuñaló, afilada y precisa. Mateo, con la inocencia intacta de sus 7 años, no entendía de desahucios ni de cuentas vacías. Solo entendía el calor de los abrazos de su madre y la promesa de una cena que, últimamente, tardaba demasiado en llegar. Él asintió y volvió a su juego, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de la mujer que era su único refugio, su único mundo. Y para Laura, esa confianza ciega era a la vez su única fuerza y su castigo más cruel. Cuando la noche finalmente devoró los últimos ruidos del taller, Laura apagó la pequeña lámpara que parpadeaba sobre su máquina de coser. Se deslizó bajo las mantas raídas junto al cuerpo cálido de su hijo, que ya dormía profundamente. El silencio ahora era absoluto. Podía oír el latido frenético de su propio corazón. Afuera, la ciudad era un monstruo indiferente. Adentro, la soledad era un océano.
Pensó en la puerta de la casa de sus padres cerrándose en su cara, el eco de esa puerta resonando aún después de 7 años. Pensó en Ricardo, su amor, su traición, su inexplicable ausencia. Tocó la pared fría, el único testigo de sus lágrimas silenciosas. No había escapatoria, no había ayuda, no había esperanza. Solo el frío, el hambre y la certeza de que en 48 horas ella y su hijo estarían en la calle, despojados de lo único que les quedaba, aquel miserable y helado rincón del mundo. Fue a la mañana siguiente, con el sabor amargo del hambre en la boca, cuando el sonido metálico del buzón del taller al abrirse y cerrarse resonó con una extraña finalidad. El dueño del taller, con su mono manchado de grasa, deslizó un sobre por debajo de la puerta sin decir una palabra. Un sobre de color hueso, con un sello oficial y su nombre, Laura García, escrito en una caligrafía elegante y desconocida. Laura lo recogió del suelo polvoriento, sintiendo su corazón empezar a latir con un ritmo errático y doloroso. Por un instante, el pánico la inundó. ¿Otra notificación? ¿Más deudas? Pero no, esto era diferente. El papel era grueso, caro. Sus dedos temblorosos rompieron el sello con un cuidado que no sabía que poseía. La esperanza, una emoción que creía muerta y enterrada, comenzó a agitarse en su interior, un brote diminuto y frágil en un campo de cenizas. Era un sentimiento tan extraño que casi le dio miedo. Una luz temblorosa al final de un túnel interminable que podría ser una salida o el faro de un tren a punto de arrollarla. El sobre contenía una carta de un bufete de abogados de Oviedo. Las palabras formales y legales danzaban ante sus ojos. Lamentamos comunicarle el fallecimiento de su tía abuela, Elvira Montes. Laura frunció el ceño. Apenas recordaba a una anciana severa que había visto 1 o 2 veces en su infancia. La carta continuaba. En su testamento, le ha legado a usted su único bien en posesión, una propiedad rural con una pequeña cabaña en el concejo de Piloña, Asturias. Laura tuvo que leer la frase 3 veces. Una propiedad, un techo, una cabaña. Las palabras resonaban en el silencio de la trastienda como una profecía. Miró a su alrededor, a las paredes de hormigón manchadas, al olor a neumático quemado, a la orden de desahucio sobre la mesa, y entonces lo sintió con una certeza absoluta, una epifanía que le erizó la piel. Era una señal, una intervención divina, la respuesta a sus plegarias silenciosas y desesperadas, la mano de un Dios olvidado que finalmente se apiadaba de ella y de su hijo, ofreciéndoles una vía de escape. La decisión fue instantánea, impulsada por la pura fuerza de la desesperación. Quedarse significaba la calle, la humillación, el frío de los albergues y la mirada de pena de los extraños. Irse era un salto al vacío, sí, pero era un salto hacia algo que podía ser suyo. Un hogar. La palabra misma se sentía extraña y sagrada en su mente. Gastó los 25 euros y 14 céntimos en 2 billetes de autobús, solo de ida. El acto de comprar los billetes fue una rendición total, una quema de naves sin vuelta atrás. Empaquetó sus vidas en una maleta de tela desgastada y una mochila de colegio, la máquina de coser, un par de mudas para cada uno, el coche de juguete de Mateo y la caja de metal con sus hilos y agujas. Al cerrar la cremallera de la maleta, el sonido fue como un punto y final, un capítulo de miseria que, rezaba, por fin estaba terminando. «Nos vamos de aventura, mi amor», le dijo a Mateo, y la sonrisa del niño, radiante y ajena a todo, fue el único combustible que necesitó. La estación de autobuses era un caos de ruidos y olores, una cacofonía de motores diésel, anuncios por megafonía y el murmullo de cientos de vidas cruzándose. Laura aferraba la mano de Mateo con una fuerza que delataba su pánico interno. Cada euro gastado en un bocadillo rancio para el viaje era una pequeña puñalada de ansiedad. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era un error? Pero entonces recordaba el olor a aceite de motor, la humedad del cuarto, la mirada vacía en los ojos de su hijo cuando le decía que no había más comida. No, cualquier cosa era mejor que eso. El largo viaje en autobús fue una tortura suspendida en el tiempo. Mateo, al principio excitado por la novedad,
Pronto se durmió con la cabeza apoyada en su regazo. Laura miraba por la ventana, viendo cómo el gris opresivo de la ciudad daba paso a un paisaje cada vez más verde y montañoso. Con cada kilómetro, sentía que dejaba atrás una piel vieja, una vida de fracasos. La esperanza era una llama frágil en su pecho y la protegía del viento de la duda con todas sus fuerzas. El autobús los dejó en una parada solitaria al borde de una carretera comarcal. No había nada más, solo árboles, el sonido del viento y un silencio profundo y antiguo. El conductor, con un gesto de compasión, le indicó un camino de tierra que se perdía en la espesura. La cabaña de la vieja Elvira debe estar al final de ese camino, a unos 2 o 3 kilómetros, dijo antes de cerrar las puertas y desaparecer en una nube de humo. El aire era increíblemente puro, olía a tierra mojada y a hojas en descomposición, un perfume salvaje y limpio que contrastaba brutalmente con el hedor del taller. Laura se cargó la maleta al hombro, agarró la mano de Mateo y empezó a caminar. El camino era un lodazal, y cada paso era un esfuerzo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. A pesar del cansancio, una parte de ella se sentía eufórica. Estaba caminando hacia su nuevo hogar. El sonido de sus pisadas sobre las hojas era la única música, un ritmo constante hacia su prometido nuevo comienzo. Después de lo que pareció una eternidad, arrastrando la maleta por el barro, la vieron, al final del camino, en un pequeño claro rodeado de árboles altos y sombríos, se alzaba la cabaña, o lo que quedaba de ella. El corazón de Laura se detuvo. Un nudo de hielo se formó en su estómago, expandiéndose rápidamente, congelando la esperanza que la había mantenido en pie. No era una cabaña rústica, era una ruina, una cáscara vacía y rota que parecía haber sido abandonada hacía décadas. La imagen era tan desoladora, tan contraria a la fantasía que había construido en su mente, que por un momento pensó que se había equivocado de lugar, pero no había otros caminos, no había otras casas. Aquel esqueleto de madera y piedra era su herencia, su señal divina, su salvación. La ironía era tan cruel que le robó el aliento, dejándola paralizada en el borde del claro, con el peso de su catastrófico error aplastándola contra el suelo húmedo. El silencio ya no parecía puro, sino amenazante. El tejado de madera podrida se había derrumbado por completo en una de las secciones, dejando una enorme herida abierta al cielo gris que ya empezaba a oscurecer. Las pocas tejas que quedaban estaban cubiertas de un musgo verde y resbaladizo. Las ventanas eran cuencas vacías, sin cristales, como los ojos muertos de un cráneo. La puerta de madera maciza colgaba de un solo gozne oxidado, chirriando lastimeramente con cada ráfaga de viento. La pintura, alguna vez blanca, se había desconchado hasta revelar la madera gris y enferma que había debajo. Unas enredaderas salvajes trepaban por las paredes de piedra, como si la naturaleza estuviera intentando devorar la estructura, reclamándola para el bosque. Laura sintió que las piernas le fallaban. El optimismo que la había sostenido durante el viaje se desvaneció, succionado por la visión de aquella decadencia absoluta. Esto no era un hogar, era una tumba, un monumento a la esperanza perdida. La náusea volvió a subir a su garganta, esta vez con más fuerza. Avanzó lentamente, como en un sueño, sintiendo los ojos de Mateo fijos en ella, buscando una explicación que no tenía. Al empujar la puerta, un olor la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un hedor denso, asfixiante, una mezcla de moho, humedad estancada, madera podrida y excrementos de animales. Era el olor del abandono total, de la muerte lenta de un lugar. El interior era aún peor que el exterior. El suelo de tablas de madera estaba combado y en algunas zonas había cedido, revelando la tierra negra y húmeda de debajo. Los pocos muebles que quedaban, una mesa coja y 2 sillas desvencijadas, estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas que parecían sudarios. Una gotera constante caía del techo en el centro de la única habitación, formando un charco oscuro en el suelo. El sonido del goteo, ploc, 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 era como el latido de un corazón moribundo, el único signo de vida en aquel mausoleo de desilusión. Un arrepio de puro terror recorrió la espina dorsal de Laura
cuando un ruido rápido, un correteo de pequeñas patas, cruzó la penumbra de una esquina a otra. Ratas. Por supuesto que había ratas. El lugar era un paraíso para ellas. Se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. No había electricidad. Los cables que colgaban del techo estaban cortados y deshilachados. La oscuridad que se cernía sobre el bosque pronto engulliría también el interior de la cabaña, dejándolos en una negrura absoluta. Su mente, febril, se aferró a un último clavo ardiendo: el agua. La carta mencionaba un pozo. Salió a la parte trasera, tropezando con las raíces y la maleza. Allí estaba, un círculo de piedras cubierto por unas tablas de madera podridas. Al levantarlas, el olor a cieno y a agua estancada le confirmó sus peores temores. El agua del fondo era un líquido verdoso y turbio, inmundo. No era potable. Estaban atrapados, sin luz, sin agua limpia, sin comida. La magnitud del desastre la golpeó con la fuerza de una ola helada. Había gastado hasta el último céntimo. Había arrastrado a su hijo a un viaje agotador basado en una fantasía. Y el resultado era este: una trampa, un lugar infinitamente peor, más aislado y más peligroso que la miserable trastienda del taller. Al menos allí había una bombilla, un grifo y la remota posibilidad de conseguir unas monedas. Aquí no había nada, solo silencio, oscuridad y la certeza de estar completamente sola. El pueblo más cercano, según el conductor del autobús, estaba a kilómetros que tendrían que recorrer a pie, sin comida, sin agua, sin saber siquiera en qué dirección caminar. La desesperación la envolvió como una mortaja. Era un sentimiento tan profundo y absoluto que eclipsaba todo lo que había sentido antes. Ya no era un pozo de desesperanza, era un abismo, y ella acababa de saltar a él, arrastrando a su hijo consigo. Mateo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, tiró de la manga de su chaqueta. «Mamá, tengo miedo», susurró, y su vocecita temblorosa fue la astilla final que quebró el autocontrol de Laura. Ella se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda y fría, y el sollozo que había estado conteniendo durante días, semanas, años, finalmente se liberó en un gemido desgarrador que se perdió en la inmensidad del bosque. Las lágrimas calientes corrían por su rostro sucio, lágrimas de rabia, de frustración, de un autodesprecio paralizante. ¿Cómo había podido ser tan estúpida, tan ingenua? Había confundido la desesperación con la fe. Había visto una señal divina en lo que no era más que una broma cruel del destino. Abrazó a su hijo con fuerza, enterrando el rostro en su pelo, intentando protegerlo del frío, de la oscuridad y de la terrorífica realidad de su propio fracaso como madre. Se quedaron así, abrazados en medio del claro, mientras el último vestigio de luz se desvanecía y el bosque se sumía en una oscuridad total. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido como un lamento largo y triste. La cabaña, su supuesta salvación, era ahora una silueta monstruosa contra el cielo estrellado, un recordatorio ominoso de su terrible error de juicio. El frío comenzó a calarle los huesos, un frío húmedo y persistente. Su estómago se retorcía de hambre, pero ahora el hambre física era insignificante comparada con el hambre de esperanza que la devoraba por dentro. Se sentía más atrapada que nunca, no entre paredes de hormigón, sino en una jaula de árboles, aislamiento y su propia y aplastante estupidez. La noche en la trastienda del taller le parecía ahora un lujo perdido. Aquí, el silencio no era pesado, era voraz, y estaba a punto de devorarlos. Laura levantó la vista hacia la estructura rota. La había llamado su hogar en su mente. Ahora solo veía un ataúd, un final. Había huido de un desahucio solo para encontrarse en un lugar donde ni siquiera los fantasmas querrían vivir. Sintió el pánico burbujear en su pecho, una histeria fría y afilada. Quería gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. ¿Quién la oiría? ¿Los árboles? ¿Las ratas? La soledad era tan absoluta, tan palpable, que podía sentirla sobre su piel como una tela de araña húmeda. Miró el rostro asustado de su hijo, iluminado débilmente por la luz de las estrellas, y sintió una punzada de culpa tan intensa
que casi la hizo vomitar. Había apostado el último céntimo del mundo en una mano perdedora, y ahora no le quedaba absolutamente nada. Ni un techo, ni dinero, ni un plan. Solo un niño asustado y una noche interminable en una cabaña en ruinas en medio de la nada. El sonido del goteo desde el interior de la cabaña llegó hasta ella, monótono e implacable. Ploc, ploc, ploc. Sonaba como la cuenta atrás hacia algo terrible. Cada gota era un segundo menos de la escasa valentía que le quedaba. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que no solo había tocado fondo, había atravesado el fondo y estaba cayendo en una oscuridad aún más profunda. El taller mecánico, con su ruido y su suciedad, había sido un infierno tolerable. Este silencio, esta ruina, esta soledad total, era el verdadero infierno. Un infierno que ella misma había elegido. Se levantó, con los músculos agarrotados por el frío y la tensión, y tiró de Mateo hacia la puerta quejumbrosa. No tenían otra opción. Tenían que pasar la noche allí. Tenían que entrar en la boca del lobo. Y mientras cruzaba el umbral, un pensamiento helado se instaló en su mente. Había huido para salvar a su hijo, y en su lugar lo había llevado al lugar más peligroso del mundo. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por los débiles rectángulos de las ventanas que daban a la noche sin luna. El olor a moho era tan fuerte que le hacía picar los ojos. Tanteando en la oscuridad, encontró una de las sillas desvencijadas y se sentó, atrayendo a Mateo a su regazo y envolviéndolo con su propio abrigo. El cuerpo del niño temblaba, no solo de frío, sino de miedo. Laura le susurró palabras tranquilizadoras que a ella misma le sonaban huecas y falsas. «Todo va a estar bien, mi amor. Mañana buscaremos ayuda». Pero en su corazón no había ninguna convicción. Escuchaba el viento aullar fuera, el chirrido de la puerta, el correteo de las ratas en las paredes. Cada sonido era una amenaza. Estaba agotada, hambrienta, aterrorizada y completamente rota. La falsa esperanza la había llevado hasta el borde del precipicio y la había empujado sin piedad. Ahora, en el fondo del abismo, solo quedaba la noche y la certeza de que su situación era mucho peor que antes. La primera mañana en la cabaña fue peor que la noche. La luz gris del amanecer se filtraba por las heridas del tejado, revelando con una crueldad implacable la verdadera dimensión del desastre. El frío era un enemigo físico que se le metía en los huesos, y el hambre era un nudo ardiente en el estómago de Laura, y peor aún, en el de su hijo. Pero la parálisis de la noche anterior había dado paso a una furia sorda, una determinación nacida de la más pura supervivencia. No podía derrumbarse, no allí, no delante de Mateo. «Vamos a ordenar un poco, cariño», dijo, su voz ronca por el frío y la falta de uso. «Vamos a hacer de este nuestro castillo». La mentira era tan frágil como el resto de la estructura, pero era lo único que tenía. Agarró una rama caída y empezó a barrer el suelo, el sonido áspero de la madera contra la madera sucia, llenando el silencio. Cada barrido era un acto de desafío contra la desesperación que amenazaba con devorarla por completo, una pequeña guerra contra el caos y la podredumbre que los rodeaba. Mateo, envuelto en el abrigo de su madre que le quedaba como una tienda de campaña, intentaba ayudar. Con sus pequeñas manos apilaba trozos de madera podrida en una esquina, creando una pila inestable que se derrumbaba a cada rato. Su seriedad, su concentración en aquella tarea inútil, le rompió el corazón a Laura una vez más. Él no veía una ruina, veía una aventura, un nuevo juego dictado por su madre. Laura siguió barriendo, levantando nubes de un polvo antiguo que olía a tiempo detenido, a recuerdos descompuestos. El esfuerzo físico la mantenía anclada al presente, impidiendo que su mente se perdiera en el abismo del «¿y ahora qué?». El sonido monótono de la rama arañando el suelo, el olor a tierra húmeda, el frío en sus manos, todo era real, tangible. Era mejor que la espiral de pánico que la había consumido la noche anterior. Tenía que concentrarse en lo inmediato, limpiar 1 metro cuadrado de suelo, luego otro, y después otro. Pequeñas victorias contra una derrota que parecía total y definitiva. Fue entonces
mientras Laura luchaba por despejar la zona menos dañada de la habitación principal, cuando la voz de Mateo la interrumpió. «Mamá, mira, esta tabla baila». Estaba sentado en el suelo, golpeando suavemente una de las tablas del piso con el talón de su bota. Laura, exhausta y con los nervios a flor de piel, estuvo a punto de decirle que la dejara en paz, que no era momento para juegos. Pero hubo algo en la insistencia de su hijo, en la forma en que la tabla emitía un cloc, cloc sordo y hueco, diferente al sonido macizo de las demás, que captó su atención. Dejó la rama a un lado y se arrodilló sobre el suelo polvoriento, el frío de la madera traspasando la tela de sus pantalones. El corazón le dio un vuelco doloroso, una mezcla de irritación y una chispa microscópica de algo que no se atrevía a nombrar. Se acercó y posó su mano sobre la tabla. Estaba innegablemente suelta, moviéndose bajo la ligera presión de sus dedos con una facilidad que no era normal. La desesperación es un combustible extraño. Puede paralizar o puede obligar a la acción más irracional. En ese momento, para Laura, aquella tabla suelta se convirtió en un ancla, un pequeño misterio que la distraía del gran desastre que era su vida. Se olvidó del hambre, del frío, del miedo paralizante a la noche que se acercaba. Toda su atención se centró en ese trozo de madera. ¿Por qué estaba suelta? ¿Qué había debajo? Usando las uñas, intentó levantarla, pero estaba demasiado encajada. El sonido de sus dedos raspando la madera vieja resonó en la cabaña silenciosa. Buscó a su alrededor y encontró un trozo de metal oxidado, parte de la bisagra rota de una ventana. Lo usó como palanca, introduciéndolo con esfuerzo en la grieta entre las tablas. La madera crujió, un gemido largo y protestón, como si despertara de un sueño de décadas. Laura sintió un fogonazo de adrenalina, una emoción casi olvidada. Por primera vez desde que llegó, no se sentía como una víctima. Se sentía como una exploradora. Hizo palanca con todas sus fuerzas, el metal frío mordiendo la palma de su mano. El sudor frío le perlaba la frente, a pesar del aire gélido de la cabaña. Mateo la observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, contagiado por la tensión del momento. Con un último y sonoro crack, la tabla cedió. El sonido de la madera vieja partiéndose fue seco y violento, un disparo en la quietud del bosque. Laura la apartó a un lado, revelando lo que había debajo. Un agujero rectangular, un cuadrado de oscuridad absoluta y densa. Un olor escapó del hueco, un aliento que había estado sellado durante años. No era el olor a moho de la cabaña, sino algo diferente, el aroma seco y polvoriento del papel viejo, del metal y del aire estancado. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero esta vez no era de miedo, era de anticipación. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje que ahogaba el sonido del viento y el goteo del techo. Se asomó al borde del agujero, pero no veía nada, solo negrura. Con el corazón en la garganta, extendió la mano hacia la oscuridad. El aire dentro del hueco era notablemente más frío, y sus dedos, al principio, solo encontraron telarañas gruesas y el tacto terroso del suelo. Estuvo a punto de rendirse, pensando que no era más que un hueco vacío, otro engaño del destino. Pero entonces sus yemas rozaron algo duro, frío y de bordes rectos. No era una piedra, era manufacturado. Con los dedos temblorosos palpó la superficie. Era metálica, pero cubierta de una capa rugosa y áspera de óxido que se desprendía al tacto. Agarró el objeto con ambas manos. Pesaba, mucho más de lo que esperaba. Tiró de él con esfuerzo, raspando sus nudillos contra los bordes astillados del agujero en el suelo. El objeto se atascó por un momento, y por un instante de pánico, Laura pensó que no podría sacarlo. Pero con un último tirón, lo liberó. Lo levantó hacia la luz gris y lo depositó con un golpe sordo sobre las tablas polvorientas. Era una pequeña caja de metal, completamente cubierta de óxido. Era un cofre pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, pero parecía forjado en un metal grueso y pesado. El óxido había formado una costra rojiza y anaranjada sobre toda su superficie, devorando cualquier adorno o detalle que pudiera haber tenido. En el frente había una cerradura compleja,
también corroída por el tiempo, sellada por décadas de humedad y abandono. Laura la estudió, sintiendo el pulso acelerado en su cuello. ¿Qué podía haber dentro que mereciera ser escondido con tanto esmero bajo el suelo de una cabaña olvidada? La imagen de joyas y monedas de oro, sacada de cuentos de hadas, cruzó su mente, pero la desechó al instante. La vida le había enseñado a no esperar milagros. Aún así, la caja estaba allí, sólida y real. Era un secreto tangible. Una pregunta que exigía una respuesta. Se arrodilló frente a ella, mientras Mateo se acercaba con cautela, susurrando, «¿Qué es, mamá? Es un tesoro». Y por primera vez, Laura no supo qué responder, porque una parte ínfima y temerosa de ella empezaba a creer que quizá, solo quizá podría serlo. El siguiente desafío era abrirla. La cerradura estaba completamente soldada por el óxido. No tenía herramientas, solo la fuerza de su desesperación. Intentó forzar la tapa, pero no se movió ni un milímetro. Estaba sellada como una tumba. La frustración comenzó a reemplazar a la excitación. ¿Había encontrado un secreto solo para que éste se burlara de ella, encerrado para siempre? Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en una piedra grande y lisa cerca del hogar desmoronado. La cogió. Pesaba en su mano, un instrumento primitivo y brutal. Sin pensarlo dos veces, la levantó por encima de su cabeza y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la esquina de la cerradura. El impacto fue ensordecedor en el silencio de la cabaña, un clang metálico que hizo que Mateo diera un respingo. Un poco de óxido se desprendió, pero la caja permaneció cerrada. Volvió a hacerlo, una y otra vez. El sonido de la piedra contra el metal se convirtió en un ritmo furioso, una percusión de rabia y esperanza. El metal empezó a abollarse bajo los golpes. Pequeñas grietas aparecieron alrededor de la cerradura. Las manos de Laura estaban rojas y doloridas, cubiertas de polvo de óxido y de la tierra del suelo, pero no se detuvo. Cada golpe era una liberación, un golpe contra la injusticia, contra sus padres, contra el abandono, contra la cabaña en ruinas. Finalmente, tras un golpe particularmente certero, escuchó un sonido diferente, no un clang, sino un crunch, seco y metálico. La cerradura se había partido. El mecanismo interior, oxidado y frágil, se había hecho añicos. Laura soltó la piedra, que rodó por el suelo con un ruido sordo. Respiraba agitadamente, con el corazón desbocado. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, más pesado y tenso que antes. Con dedos que temblaban de agotamiento y nerviosismo, deslizó las uñas por debajo del borde de la tapa. El metal oxidado estaba afilado y le cortó un dedo, pero no sintió el dolor. Lentamente, con un chirrido agónico de metal contra metal, levantó la tapa. El aire que salió de la caja olía a tiempo, un aroma penetrante a papel viejo, a tinta reseca y a algo más, un rastro químico casi imperceptible, como de productos fotográficos. Lo primero que vio, en la parte superior, fue un fajo de cartas. Estaban atadas con un simple cordel de bramante, el nudo todavía tenso después de tantos años. El papel era de un color amarillento, quebradizo por los bordes, pero las cartas estaban notablemente bien conservadas, protegidas de la humedad por la caja metálica. Laura sintió que se le secaba la boca. Desató el cordel con un cuidado reverencial. La primera carta de la pila tenía la caligrafía inconfundible que había atormentado sus sueños durante años, la misma que había escrito las pocas notas que le dejó antes de desaparecer. Era la letra de Ricardo, su exmarido, el padre de Mateo, un fantasma de su pasado, resucitado de repente en aquella cabaña olvidada. Una oleada de emociones contradictorias la golpeó: ira, dolor, confusión y una punzada de un amor que creía muerto y enterrado. Las cartas no estaban dirigidas a ella. La primera línea de la primera carta que desdobló decía: «Querida tía Elvira», su tía abuela. ¿Qué relación tenía Ricardo con ella? ¿Por qué le escribía? ¿Y por qué escondió estas cartas aquí? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más desconcertante que la anterior. Empezó a leer, sus ojos devorando las palabras escritas con una tinta azul ahora desvaída. No eran cartas de amor, ni misivas casuales. Hablaban de miedo,
de culpa, de un secreto terrible. No sé en quién más confiar, leyó. Él lo sabe, sabe que yo lo sé. Mi propia vida corre peligro. Laura sintió un escalofrío helado, completamente distinto al frío de la cabaña. Esto no era un drama familiar. Esto era algo oscuro, algo peligroso. El misterio de la desaparición de Ricardo, un enigma que la había perseguido durante 7 años, estaba empezando a desvelarse, y la verdad parecía ser mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. El hombre que la abandonó no era solo un cobarde, era un hombre que huía de algo. Guardó la carta con las manos temblorosas. No podía leer más, no todavía. Necesitaba ver qué más había en la caja. Debajo del fajo de cartas había varios objetos pequeños y cilíndricos, de plástico negro. Eran botes para carretes de película fotográfica. Abrió uno. Dentro, enrollado firmemente, había un rollo de negativos. Sacó los demás. Había 5 en total. ¿Negativos? ¿De qué? ¿Por qué esconderlos con tanto cuidado? Sostuvo una de las tiras de celuloide a contraluz, la débil luz gris que entraba por la ventana. No podía distinguir las imágenes con claridad, solo siluetas fantasmales y formas invertidas, un mundo en blanco y negro lleno de secretos. Eran fantasmas atrapados en plástico, esperando a que alguien los liberara. La presencia de los negativos añadía una nueva capa de intriga. Las cartas contaban una historia, pero las fotografías la mostraban. Eran pruebas, pruebas de algo que Ricardo había visto, algo tan importante que arriesgó su vida para documentarlo y esconderlo. La cabaña dejó de ser una ruina para convertirse en el epicentro de un secreto. Dejó los negativos a un lado con sumo cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Su corazón latía con un ritmo constante y pesado. La realidad de su situación, el hambre y el frío, se había desvanecido por completo, reemplazada por una concentración febril. Volvió a meter la mano en la caja. Sus dedos rozaron algo más en el fondo. Era tela, suave y arrugada. Lo sacó. Era una servilleta de tela, doblada en un pequeño cuadrado. Estaba manchada y descolorida, pero al desdoblarla con cuidado, vio que tenía marcas de tinta. Alguien, probablemente Ricardo, había dibujado en ella. No era un dibujo cualquiera, era un mapa rudimentario, casi infantil, pero inequívocamente un mapa de la propiedad. Pudo reconocer la silueta de la propia cabaña, un arroyo cercano y un grupo de rocas con una forma peculiar que había visto al llegar. Y en un punto específico del terreno, no muy lejos de la cabaña, había una gran X, marcada con una tinta negra y gruesa, la clásica marca del tesoro. Pero un instinto le dijo que no marcaba oro, marcaba algo mucho más oscuro. Laura se quedó sentada en el suelo helado, rodeada por los extraños artefactos de una vida que no conocía. Las cartas de un hombre atormentado, los negativos de unas imágenes fantasmales y un mapa hacia un lugar secreto. El misterio tenía ahora 3 piezas, un rompecabezas que la implicaba directamente. La herencia de la tía abuela ya no era una cabaña en ruinas, era esta caja, era este secreto. Se dio cuenta de que su tía abuela no le había dejado un techo, sino una responsabilidad. Le había pasado el testigo de una historia peligrosa que Ricardo había intentado sacar a la luz. Sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, un peso que, extrañamente, era más soportable que el de la desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir un día más, se trataba de descubrir la verdad de por qué el padre de su hijo había desaparecido, y la verdad de lo que estaba enterrado bajo la X, a pocos metros de donde estaba sentada. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una determinación de acero. Con las manos aún temblando, Laura recogió de nuevo el fajo de cartas. El olor a papel viejo y a tinta desvaída llenaba sus pulmones, un perfume de secretos guardados durante demasiado tiempo. Ya no había vuelta atrás. No podía simplemente volver a esconder la caja y fingir que nunca la había encontrado. El fantasma de Ricardo, el hombre que la amó y la abandonó, le exigía respuestas desde la tumba. Le debía eso a él y se lo debía a sí misma. Y sobre todo, se lo debía a Mateo, que dormitaba ajeno a todo en un rincón,
Un niño cuyo padre no era el cobarde que ella siempre había creído, sino quizás un héroe anónimo silenciado. Sintió una oleada de resolución helada apagar el fuego del pánico. Tenía que leerlo todo. Tenía que conocer la historia completa, sin importar lo aterradora que fuera. El destino, o la cruel ironía de la vida, la había traído a esta cabaña por una razón, y esa razón estaba ahora mismo entre sus dedos, frágil y amarillenta, esperando a ser leída. El frío de la cabaña ya no importaba. Desdobló con sumo cuidado la primera carta, sus ojos recorriendo la caligrafía apresurada pero elegante de Ricardo. Las primeras líneas eran una puñalada directa al corazón de la realidad que ella conocía. Querida tía Elvira, le escribo porque usted es la única persona en el mundo en quien puedo confiar, la única que siempre ha sabido ver la oscuridad que se esconde detrás de la fachada de mi familia. Mi padre, don Almeida, no es el respetado empresario que todos admiran. Laura sintió que se le secaba la boca. Don Almeida, el hombre más poderoso de la comarca, dueño de media provincia, un filántropo cuya cara aparecía a menudo en el periódico local. Fue un colaborador del régimen, continuaba la carta, uno de los más crueles, aunque su nombre nunca apareció en ningún registro oficial. Su fortuna no se construyó con trabajo, sino con la sangre y el miedo de otros. Un escalofrío violento sacudió a Laura, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se abría para revelar un abismo de maldad. Continuó leyendo, cada palabra un golpe de martillo contra su alma. La náusea subió a su garganta, espesa y amarga. Descubrí sus libros de cuentas antiguos, escondidos en un doble fondo de su escritorio. No eran números de negocios legales, eran listas de nombres, familias enteras, y junto a cada nombre una anotación, propiedad transferida, bienes incautados. Eran presos políticos, tía Elvira, personas que se oponían al régimen. Él los extorsionaba, los amenazaba con la tortura o la muerte de sus seres queridos a cambio de sus tierras, sus casas, sus joyas. Era un ladrón, un carroñero que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Laura tuvo que detenerse, el aire le faltaba. Miró a Mateo, que se había acurrucado hecho un ovillo para protegerse del frío, y un instinto primario y feroz la invadió. La necesidad de protegerlo de esa herencia de sangre, de esa sombra monstruosa que era su propio abuelo. El horror no era abstracto, tenía un nombre, Almeida. Una carta, con la fecha manchada y casi ilegible, detallaba un caso con una precisión que helaba la sangre. Anoche escuché una conversación. Mi padre hablaba con dos de sus matones. Mencionaron a la familia Robles. Eran periodistas de Madrid, conocidos por sus artículos críticos. Desaparecieron hace 2 semanas. Todo el mundo cree que huyeron del país. La caligrafía de Ricardo se volvía más temblorosa, casi un garabato de pura angustia. Fue él, tía Elvira. Sé que fue él. Los silenció para siempre. Escuché cómo se reían al describir cómo se quedaron con su finca cerca del río y con todo lo que había dentro. Dijeron que nadie los echaría de menos. La culpa me está devorando. Soy hijo de un monstruo, y el conocimiento de sus crímenes es un veneno que me quema por dentro cada segundo del día. Laura sintió las lágrimas de Ricardo a través del papel, una pena antigua que ahora se convertía en la suya, un luto por extraños a los que sentía que debía justicia. Pasó a la siguiente página, donde Ricardo explicaba el mapa dibujado en la servilleta. La X no marca un tesoro, tía. Marca el lugar exacto donde mi padre enterró su botín más preciado de la casa de los Robles. No solo el oro y las joyas que robaron, sino algo mucho más peligroso para él. Una caja de documentos que pertenecían al señor Robles. Papeles que, según decían, contenían pruebas irrefutables de las redes de corrupción y extorsión de mi padre y otros altos cargos durante la dictadura. Mi padre es demasiado arrogante. Nunca se deshizo de ellos. Los guardó como un trofeo de su victoria. Entiende, no puedo ir a la Guardia Civil. Su influencia lo compra todo. Cada juez, cada policía de esta comarca le debe lealtad. Denunciarlo sería mi sentencia de muerte, y la verdad moriría conmigo. La sensación de impotencia de Ricardo era tan palpable que Laura sintió sus propias manos cerrarse en puños apretados, la rabia mezclándose con el miedo,
La última carta era casi una despedida. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si las lágrimas del propio Ricardo hubieran caído sobre el papel. Él lo sabe. Sabe que rebusqué en su despacho. Su mirada ha cambiado. Ya no me ve como a un hijo, sino como a una amenaza, un cabo suelto. Me sigue a todas partes. Sus hombres me vigilan. Tengo que desaparecer antes de que él me haga desaparecer a mí. No sé a dónde iré. Solo sé que no puedo arrastrar a Laura a este infierno. Ella no merece esto. Por eso la he dejado, aunque me desgarre el alma. Es la única forma de protegerla. Si algo me pasa, por favor, guarda esta caja. Dale esto a alguien de confianza. Algún día, cuando el poder de mi padre se debilite, alguien tendrá que usar estas pruebas para hacer justicia. Se lo debo a esas familias, y se lo debo a mi hijo, Mateo. Que al menos él pueda nacer en un mundo sin la sombra venenosa de su abuelo. Laura ahogó un sollozo. Ricardo no la había abandonado. Había intentado salvarla, y lo habían matado por ello. Un sonido repentino la arrancó de su trance de dolor y revelación. No fue el gemido del viento ni el correteo de una rata en el techo. Fue un sonido extraño, moderno, fuera de lugar en aquel paraje de abandono. El crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava del camino de tierra. Un coche. ¿Quién demonios vendría a este lugar olvidado por Dios? El pánico, frío y afilado, la atravesó como una lanza. Con una velocidad que no sabía que poseía, se movió como un autómata. Metió las cartas, los negativos y el mapa de nuevo en la caja de metal oxidada, la deslizó por el hueco oscuro y polvoriento bajo sus pies y ajustó la tabla suelta en su sitio. Se puso de pie justo cuando el sonido del motor se detenía, dejando un silencio repentino y mucho más amenazante que el ruido. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado anunciando la llegada del peligro que acababa de leer en las cartas de Ricardo. Estaban aquí. Se asomó con infinito cuidado por una de las grietas de la pared de madera podrida. La visión la dejó sin aliento. En medio del claro, donde solo debería haber hierba y barro, había aparcado un coche negro y reluciente, un sedán de lujo, tan pulcro y caro que parecía una aparición de otro mundo, una mancha de poder y riqueza en medio de la decadencia. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y decidido. Un hombre salió. Era mayor, pero se movía con una rigidez erguida, con una confianza que irradiaba poder. Vestía un impecable abrigo de tweed y pantalones de paño, una vestimenta absurda para el entorno, pero que en él parecía una armadura, un uniforme de su estatus. El corazón de Laura se encogió. Sabía, con una certeza helada y absoluta que no necesitaba confirmación, quién era aquel hombre. El monstruo había salido de las páginas amarillentas de las cartas y ahora estaba allí, en carne y hueso, a solo unos metros de ella y de su hijo. El hombre empezó a caminar hacia la cabaña. Sus pasos eran lentos, medidos. El sonido de sus caros zapatos de cuero sobre las hojas secas era el único ruido en el mundo. No miraba a su alrededor, como haría un visitante curioso. Su mirada estaba fija en la puerta destartalada, como un depredador que se acerca a su presa. Laura retrocedió instintivamente desde la grieta, el corazón bombeándole un terror puro en las venas. Contuvo la respiración, rezando para que se fuera, para que fuera un error, una coincidencia imposible. Pero cuando la figura del hombre bloqueó la luz de la entrada, proyectando una larga sombra que cubrió el interior de la cabaña, supo que no había escapatoria. Pudo ver su rostro con más claridad, pelo plateado peinado hacia atrás, una red de arrugas que podrían pasar por sabiduría en otro rostro, pero sus ojos eran fríos, pequeños y despiadados. Eran los ojos de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, sin importar el coste. Don Almeida, el sonido de sus nudillos golpeando el marco de la puerta, fue sorprendentemente educado. 2 golpes secos y firmes que resonaron en la estructura podrida con una autoridad escalofriante. «Buenas tardes», dijo su voz. Era una voz cultivada, suave, con ese acento del norte cerrado, pero por debajo de la cortesía había una dureza como el granito. «Disculpe que la moleste de esta manera. Soy Alejandro Almeida, un vecino de la zona». La mentira era tan descarada, tan pulida, que le revolvió el estómago a Laura. Supe que la sobrina nieta de la difunta Elvira había tomado posesión de la propiedad.
Quería pasar a darle la bienvenida personalmente y ofrecerle mi ayuda si la necesita. La fachada de vecino amable era una máscara grotesca. Él sabía perfectamente quién era ella. No había venido a dar la bienvenida. Había venido a inspeccionar, a medir a la nueva inquilina del lugar donde estaban enterrados sus crímenes. La había estado esperando. Laura sintió la mirada asustada de Mateo clavada en su pierna. Tenía que moverse, tenía que responder. Obligando a sus músculos a obedecer, dio un paso adelante y se plantó en el umbral, usando su propio cuerpo como un escudo para su hijo. Intentó que su voz sonara normal, neutra, pero le salió como un susurro ronco. Gracias. No esperaba visitas. Don Almeida le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una simple contracción de los labios, fría y calculadora. Su mirada pasó por encima de ella, recorriendo con desdén la miseria del interior. El techo roto, el suelo sucio, los muebles desvencijados. Luego su vista se detuvo un instante en Mateo y finalmente volvió a clavarse en Laura. Un lugar ciertamente rústico, dijo, arrastrando la palabra, muy duro para vivir, especialmente para una mujer joven y sola con un niño, muy peligroso. Cada palabra estaba cargada de un falso tono de preocupación que era más amenazante que un grito. Pero no he venido solo a compadecerme, continuó él, adoptando un tono de magnánima generosidad. Mire, seamos sinceros, esta propiedad no vale absolutamente nada. Es una ruina sobre un terreno inútil. Sin embargo, mi familia y yo le tenemos un cariño sentimental a estas tierras. Mi padre cazaba por aquí. La mención de su padre fue como una descarga eléctrica para Laura. Por eso, quiero hacerle una oferta, para ayudarla a usted y al crío a salir de aquí y empezar de nuevo en un lugar decente. Le ofrezco 300 euros. En efectivo, ahora mismo. Es más de lo que nadie le daría jamás por esto. La cifra era ridícula, un insulto deliberado. No era una oferta de compra, era una demostración de poder. Era el precio que él ponía a su silencio. El valor que le daba a la vida de Ricardo y a la justicia de la familia Robles. Era una prueba para ver si ella era tan pobre y desesperada como para aceptar las migajas que le arrojaba el asesino del padre de su hijo. El silencio se alargó, denso y pesado. Laura sentía la mirada de Almeida perforándola, esperando una respuesta. 300 euros. Era más dinero del que había visto junto en años. Significaba un billete de vuelta. Un mes de alquiler en algún otro agujero, comida en la mesa. Significaba seguridad, al menos temporalmente. Su instinto de supervivencia gritaba, «Coge el dinero y corre, salva a tu hijo». Pero entonces recordó la caligrafía de Ricardo, su miedo, su sacrificio. Recordó el nombre Robles, recordó el mapa bajo sus pies. Aceptar el dinero sería escupir sobre la tumba de Ricardo. Sería permitir que Almeida ganara, que su maldad quedara enterrada para siempre junto con sus secretos. Es una oferta generosa, susurró Laura, su garganta tan seca que las palabras apenas salieron. Pero esta es la única casa que tengo. Tengo que pensarlo. Sabía que era la respuesta equivocada en el momento en que la pronunció. La máscara de amabilidad de don Almeida se desvaneció en un instante. No hubo una transición, simplemente desapareció, reemplazada por una expresión de fría y pura furia. Su sonrisa se borró, y sus ojos se endurecieron hasta convertirse en dos esquirlas de hielo. Se inclinó ligeramente hacia ella, invadiendo su espacio personal, y su voz bajó a un siseo bajo y venenoso, audible solo para ella. «No hay nada que pensar, muchacha». El cambio fue tan drástico que a Laura se le heló la sangre en las venas. Un lugar como este, tan aislado, no es seguro. Su mirada se desvió deliberadamente hacia Mateo, que se escondía temblando detrás de la pierna de Laura. Los accidentes ocurren con demasiada frecuencia en el campo. Una caída desafortunada en el pozo, un incendio fortuito por una vela mal apagada. Sería una verdadera tragedia que a un niño tan pequeño le pasara algo por un descuido de su madre. La amenaza ya no era sutil, era una promesa. Se enderezó, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche sin decir una palabra más, dejando sus palabras flotando en el aire como un gas tóxico. Laura se quedó paralizada en el umbral.
observando cómo el coche de lujo desaparecía por el camino, el sonido del motor desvaneciéndose hasta que solo quedó el lamento del viento. El frío que sentía ahora no tenía nada que ver con la temperatura de la cabaña. Era el frío glacial del miedo mortal. Tenía en su poder las pruebas para destruir a uno de los hombres más poderosos de la región, el asesino del padre de su hijo. Pero él lo sabía. Sabía que ella era una amenaza, y acababa de dejarle muy claro que no dudaría en eliminarla a ella y a su hijo para proteger su secreto. Estaba atrapada. De un lado, la verdad, la justicia para Ricardo y para una familia desconocida. Del otro, la seguridad de su propio hijo. ¿Qué valía más? La vida de su niño contra la memoria de los muertos. El peso de esa elección imposible la aplastó, una carga demasiado pesada para una mujer que ya lo había perdido todo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te enfrentarías a un monstruo para desvelar la verdad, arriesgando la vida de tu hijo? ¿O aceptarías su dinero y huirías, dejando que el crimen quedara impune para siempre? El eco de sus palabras, los accidentes ocurren, quedó flotando en el aire viciado de la cabaña como un veneno invisible. Laura permaneció inmóvil en el umbral, una estatua de puro terror. El sonido del motor del coche de lujo al desvanecerse fue reemplazado por un silencio que gritaba «peligro». Su corazón, que había martilleado contra sus costillas, ahora parecía haber dejado de latir. Un frío que no era físico se apoderó de ella, una helada que comenzaba en la boca del estómago y se extendía por cada vena, cada nervio. La amenaza no había sido solo para ella. La mirada deliberada de Almeida hacia Mateo, esa fracción de segundo en que sus ojos de reptil se posaron sobre su hijo, había sido una sentencia. No la matarían a ella, le arrebatarían lo único que le daba sentido a su miserable existencia. El pánico era una jaula de hielo que se cerraba a su alrededor, robándole el aire, la capacidad de pensar, la voluntad de moverse. El bosque, que antes era indiferente, ahora parecía cómplice, sus sombras alargándose como dedos acusadores. Sintió el temblor de la pequeña mano de Mateo en su pantalón. «Mamá, ese señor era malo». La voz de su hijo, un susurro asustado, fue la aguja que reventó la burbuja de parálisis. La realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. No se trataba de justicia, ni de la memoria de Ricardo, ni de los crímenes de un monstruo. Se trataba de la respiración cálida de su hijo contra su cuello por la noche. Se trataba de su risa, que era el único sonido hermoso que quedaba en su mundo. Se trataba de proteger a esa pequeña vida a cualquier precio. La elección imposible que la había torturado hacía unos minutos se volvió absurdamente simple. No había elección. La vida de Mateo estaba por encima de todo, por encima de los muertos, de la verdad, de su propia rabia. Un instinto animal, primario y feroz, se apoderó de ella. No era una costurera desahuciada, era una loba defendiendo a su cachorro, y la loba sabía que no podía quedarse en la cueva, tenía que huir, tenía que poner a su cría a salvo antes de que el depredador regresara. La huida. La palabra resonó en su mente, pero era un concepto vacío. ¿Huir a dónde? No tenía dinero, ni transporte, ni un lugar en el mundo a donde ir. Volver a la ciudad era imposible. Estaban atrapados en esa jaula de árboles y silencio. El pánico amenazó con volver a ahogarla, pero entonces un recuerdo fugaz, una frase intrascendente, emergió de las profundidades de su memoria agotada. Las palabras del conductor del autobús. La cabaña de la vieja Elvira debe estar al final de ese camino. El único vecino en kilómetros es el viejo Joaquín. Vive pasando el arroyo en la colina. Un vecino, un hombre llamado Joaquín. Era una posibilidad tan remota, tan frágil, que parecía una locura. ¿Qué podía hacer un anciano contra el poder de don Almeida? Probablemente nada, pero no era nada. Era una puerta, una dirección a la que correr. Era otro ser humano. En la soledad absoluta en la que se encontraba, la mera existencia de un vecino se convirtió en un faro de esperanza, una luz diminuta y parpadeante en una oscuridad total. Tenía que intentarlo. La decisión la impulsó a la acción. No había tiempo que perder. La amenaza de Almeida no era una advertencia para el futuro, era una promesa para esa misma noche. Podía sentirlo en sus huesos.
Agarró a Mateo por los hombros, mirándolo a los ojos con una intensidad que asustó al niño. «Escúchame, mi amor. Vamos a dar un paseo largo, por el bosque. Es un juego, ¿vale? No podemos hacer ruido». El niño asintió, sus grandes ojos llenos de confusión y miedo, pero también de una confianza absoluta en ella. Esa confianza era una herida y una armadura al mismo tiempo. Laura no cogió nada, ni su máquina de coser, ni la poca ropa que tenían, solo la vida de su hijo. Salió de la cabaña sin mirar atrás, dejando atrás la ruina que por unas horas había albergado un secreto y ahora solo era una trampa mortal. El sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja sangriento y las sombras del bosque se alargaban, convirtiendo el paisaje en un laberinto de formas amenazantes. Cada paso era una oración silenciosa. El camino hacia la colina del señor Joaquín no era un camino, sino una intuición. Laura recordaba haber cruzado un pequeño arroyo al llegar y se dirigió en esa dirección con Mateo de la mano. El bosque era un universo de sonidos que antes no había notado. El crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba como una explosión en el silencio. El graznido de un cuervo en la distancia le provocaba un respingo de puro terror. Cada ráfaga de viento que agitaba las ramas de los árboles parecía el susurro de uno de los hombres de Almeida, acechando entre la maleza. Sujetaba la mano de Mateo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, anclándose a la única realidad que importaba. El aire se volvía más frío a medida que la luz del día moría, y el olor a tierra húmeda y a pino se intensificaba, un perfume salvaje que se mezclaba con el olor de su propio miedo. El corazón le latía en la garganta, un pulso frenético que marcaba el ritmo de su huida desesperada. La fatiga comenzaba a hacer mella en sus piernas. Después de lo que pareció una vida entera, caminando entre árboles y matorrales, con las piernas arañadas y el aliento helado formándose en nubes blancas frente a su rostro, escuchó algo, el murmullo suave y constante del agua. El arroyo. Un torrente de alivio la inundó, tan intenso que casi la hizo caer de rodillas. No estaba perdida. Cruzaron el agua helada, el líquido gélido calándole los zapatos y los pantalones hasta las rodillas, pero el dolor era una distracción bienvenida del miedo. Al otro lado, el terreno comenzaba a ascender, formando una suave colina, y allí, en la cima, contra el cielo crepuscular de un púrpura profundo, vio una silueta, una pequeña casa de piedra, sólida y cuadrada, de cuyas ventanas emanaba un débil resplandor anaranjado y de cuya chimenea ascendía un hilo de humo blanco. Era la imagen más hermosa y esperanzadora que Laura había visto en toda su vida. Un refugio, un santuario. Corrió los últimos metros, arrastrando a un Mateo exhausto, hasta que llegó a la puerta de madera maciza. La casa del señor Joaquín era el antónimo perfecto de su cabaña. Mientras que la suya era un esqueleto de decadencia, esta era un bastión de solidez y cuidado. Pequeñas macetas con geranios muertos por el invierno adornaban el alféizar de la ventana. La madera de la puerta, aunque vieja, estaba barnizada y era robusta. El olor que emanaba de la chimenea era de leña de roble, un aroma limpio y reconfortante. Laura dudó por un instante, el pánico social luchando contra su instinto de supervivencia. ¿Y si el hombre no la ayudaba? ¿Y si la echaba? ¿Y si, peor aún, era amigo de Almeida? Desechó la duda con un esfuerzo de voluntad. No tenía otra opción. Levantó la mano, que temblaba incontrolablemente, y golpeó la madera. El sonido fue sordo y firme, absorbido por la quietud de la noche que ya caía. Esperó, conteniendo la respiración, escuchando el latido de su propio corazón y el silbido del viento que comenzaba a levantarse. El silencio desde el interior de la casa era absoluto y aterrador. La puerta se abrió con un ligero chirrido, revelando una rendija de luz cálida. Un hombre anciano apareció en la abertura, recortado contra el brillo del fuego de una chimenea. Era más bajo de lo que Laura había imaginado, y su cuerpo estaba encorvado por el peso de los años. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y unos ojos pequeños y brillantes la escrutaron desde debajo de unas cejas blancas y pobladas. Su mirada no era hostil, pero sí intensamente cautelosa,
la mirada de un hombre acostumbrado a la soledad y a desconfiar de las sorpresas. Sostenía un viejo bastón de madera en una mano. ¿Sí?, preguntó su voz. Era una voz cascada, grave, como el sonido de piedras rodando. Laura abrió la boca para hablar, pero solo un sollozo ahogado escapó de sus labios. La visión de aquel rostro humano, la calidez del fuego, la posibilidad de ayuda, rompieron la presa de su autocontrol. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control y se derrumbó verbalmente. «Por favor, señor, tiene que ayudarnos», balbuceó, las palabras tropezando unas con otras en un torrente de pánico. «Soy Laura, la heredera de la cabaña de Elvira. Acabamos de llegar. Un hombre ha venido. Don Almeida me ha amenazado a mi hijo». Al oír el nombre Almeida, la expresión del anciano cambió drásticamente. La cautela se transformó en algo más oscuro, una mezcla de reconocimiento y una antigua aversión. Su mirada se desvió hacia Mateo, que se aferraba a la pierna de su madre, temblando de frío y de miedo. Sin decir una palabra más, el señor Joaquín abrió la puerta por completo y se hizo a un lado, indicándoles con un gesto de la cabeza que entraran. «Pasen, rápido, cierren la puerta», ordenó con su voz grave. El alivio que sintió Laura fue tan abrumador que sus piernas flaquearon. Al entrar en la pequeña y cálida habitación, el olor a madera quemada, a estofado y a café viejo la envolvió como un abrazo, y por primera vez en días sintió una diminuta y frágil sensación de seguridad. La habitación era pequeña y humilde, pero inmaculadamente limpia y ordenada. Una chimenea de piedra crepitaba alegremente en una esquina, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Una pequeña cocina, una mesa con 2 sillas y una estantería llena de libros viejos componían todo el mobiliario. El señor Joaquín les indicó que se sentaran a la mesa mientras él se movía con una lentitud deliberada, sirviendo 2 tazones de un estofado caliente que olía a gloria. No hizo preguntas, simplemente les puso la comida delante. Laura observó cómo Mateo, tras una mirada de permiso, comenzaba a devorar la comida con una avidez que le partió el alma. Ella misma tomó una cucharada y el calor del caldo al bajar por su garganta fue como un bálsamo, calmando el nudo de hielo que tenía en el estómago. El simple acto de comer, de sentir el calor, de estar en un lugar seguro, era tan abrumador que tuvo que luchar contra una nueva oleada de lágrimas, esta vez de pura gratitud. Solo cuando los tazones estuvieron vacíos, el señor Joaquín se sentó frente a ella, sus ojos fijos en su rostro. «Así que el viejo buitre ha salido de su nido», dijo. Y no era una pregunta. «Almeida no mueve un dedo si no es para proteger su mugre. Si ha ido a verte tan pronto, es que tienes algo que le asusta». Laura lo miró, asombrada por su franqueza. Este hombre no era un simple vecino. Sabía cosas. La confianza que le inspiró fue instantánea y total. Con la voz temblorosa, pero ahora más firme, le contó todo. Le habló de la tabla suelta que encontró Mateo, de la caja de metal oxidada, de las cartas de Ricardo, de los negativos y del mapa. Le contó la historia de los crímenes de Almeida, la extorsión a los presos políticos, la desaparición de la familia Robles y la sospecha de que Ricardo había sido silenciado por su propio padre. Le repitió la amenaza velada, las palabras sobre los accidentes que le podían ocurrir a un niño pequeño en un lugar aislado. Se lo contó todo, vaciando el veneno de su corazón. El señor Joaquín escuchó en silencio, su rostro arrugado, impasible. Solo un ligero apretar de su mandíbula delataba su tensión. De vez en cuando asentía lentamente, como si las palabras de Laura no hicieran más que confirmar una verdad que él ya conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando ella terminó, un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el crepitar del fuego y el silbido del viento, que ahora soplaba con más fuerza contra los cristales de la ventana. «Elvira siempre le tuvo miedo», dijo finalmente Joaquín, su voz un murmullo grave. «Tu tía abuela era una mujer dura, pero a ese hombre le tenía pavor. Decía que tenía el diablo en los ojos, y no se equivocaba». Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos nudosas sobre la mesa. «Lo que cuentas de las cartas encaja con cosas que vi y oí,
pero que nunca pude probar. Piezas de un rompecabezas que un hombre solo no se atreve a montar por miedo a la imagen que pueda aparecer al final. Su mirada se perdió en el fuego, como si estuviera viendo fantasmas. Yo era joven entonces, pero no tonto, continuó Joaquín, su voz adquiriendo un tono de confesión. Recuerdo las noches de luna nueva, hace 40 años. Vi luces en tu finca, hombres cavando, siempre liderados por un Almeida más joven, arrogante y cruel. Nadie se atrevía a preguntar. Aprendimos a no ver, a no oír. Eran los años del miedo, muchacha. Un miedo que se te metía en los huesos y te helaba el alma. La gente desaparecía. Sus tierras cambiaban de dueño de la noche a la mañana. Y todo el mundo sabía quién estaba detrás, pero nadie hablaba. Hablar era como firmar tu propia sentencia. Hizo una pausa y el sonido del viento aullando fuera pareció un lamento por todas aquellas voces silenciadas. Almeida construyó su imperio sobre un cementerio de secretos, y tu cabaña, la tierra de tu tía abuela, es uno de esos secretos. Siempre lo supe, siempre sentí que esa tierra guardaba algo oscuro, algo que él quería mantener enterrado a toda costa. La pieza final del rompecabezas había encajado en su lugar con un clic aterrador. Luego, la conversación derivó hacia Ricardo. La expresión de Joaquín se suavizó, una sombra de pena cruzando sus ojos. Y recuerdo al muchacho. Tú, Ricardo, dijo, usando su nombre con una familiaridad que sorprendió a Laura. Vino a ver a Elvira varias veces el último año antes de desaparecer. Yo me cruzaba con él en el camino. Parecía un fantasma. Un hombre joven con la mirada de un anciano, atormentado por algo que lo consumía por dentro. Recuerdo que una vez me dijo, mirando hacia tu finca, algún día toda esta podredumbre saldrá a la luz, señor Joaquín, aunque sea lo último que haga. No entendí entonces la profundidad de sus palabras, pero ahora lo entiendo todo. El corazón de Laura se encogió. Ricardo no había sido un cobarde, había sido un hombre solo, luchando contra un monstruo, buscando la manera de expiar los pecados de su padre. Y su tía abuela, la mujer a la que apenas recordaba, había sido su única confidente, la guardiana de su terrible secreto. La herencia no era la tierra, era la misión. De repente, una ráfaga de viento especialmente violenta azotó la casa, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Un trueno retumbó en la distancia, un gruñido bajo y profundo que hizo temblar el suelo. La tormenta que se había estado gestando toda la tarde finalmente había llegado. La lluvia comenzó a caer, primero como un repiqueteo suave sobre el tejado, pero rápidamente se convirtió en un aguacero torrencial. «Mala noche», murmuró Joaquín, mirando hacia la ventana, que ahora era un lienzo negro surcado por ríos de agua. En noches así, el bosque no perdona. A pesar del calor del fuego, un nuevo escalofrío recorrió a Laura. La tormenta los aislaba aún más, cortando cualquier posible vía de escape. Estaban atrapados en aquella pequeña cabaña en la cima de la colina, una isla de luz en un océano de oscuridad, lluvia y viento. Y entonces un pensamiento helado la golpeó con la fuerza de un rayo. La caja con las pruebas, la había dejado en la cabaña. La caja, susurró, el pánico apoderándose de nuevo de ella. La dejé allí. Está debajo de la tabla del suelo. Joaquín la miró, su rostro grave. Está bien, muchacha. Nadie la encontrará esta noche. Están seguros aquí. Pero Laura sabía que no era cierto. Almeida era un animal acorralado. No esperaría. Si había ido a amenazarla a la luz del día, actuaría al amparo de la oscuridad y de la tormenta. Sabía que ella no había aceptado su oferta. Sabía que había dudado. Para un hombre como él, la duda era una declaración de guerra. Irían a la cabaña esa misma noche, a buscar lo que fuera que Ricardo hubiera escondido. Irían a destruir las pruebas, y si las encontraban, todo habría sido en vano. El sacrificio de Ricardo, el miedo de Elvira, el sufrimiento de la familia Robles, todo se convertiría en cenizas. No, dijo con una determinación que sorprendió a Joaquín y a sí misma. Tengo que volver, tengo que cogerla, no puedo dejarla allí, es lo único que tengo, es la única voz de los muertos. Joaquín intentó disuadirla.
Es una locura, Laura. La tormenta es terrible. ¿Y si te encuentran allí? Pero ella ya no escuchaba. El instinto que la había hecho huir para salvar a su hijo, ahora la impulsaba a volver para salvar la verdad. Era un riesgo demencial, pero dejar la caja atrás era una certeza de derrota. Mateo se queda con usted, dijo, su voz firme y decidida. Él estará seguro aquí. Yo iré y volveré. Seré rápida. Conozco el camino. La tormenta me ocultará. Le dio un beso en la frente a su hijo, que se había quedado dormido en una de las sillas, agotado por el miedo y la caminata. «Cuídelo, por favor», susurró, y la mirada que compartió con el anciano fue un pacto de confianza absoluta. Joaquín asintió lentamente, una expresión de profunda preocupación y un reticente respeto en su rostro. Le entregó una vieja linterna de manivela y un impermeable encerado que olía a resina de pino. «Ve con Dios, muchacha, y que el viento borre tus huellas». Era una bendición y una advertencia. El regreso a la cabaña fue una pesadilla acuática y oscura. La lluvia era una cortina helada que la cegaba, y el viento aullaba entre los árboles como un coro de almas en pena. Cada relámpago iluminaba el bosque por una fracción de segundo, transformando los árboles familiares en monstruos retorcidos y gesticulantes. La linterna de manivela apenas producía un círculo de luz temblorosa que bailaba sobre el suelo inundado y las raíces traicioneras. El frío era una tortura. El agua helada se filtraba por el impermeable, empapándola hasta los huesos, pero no se detuvo. El miedo había sido reemplazado por una adrenalina gélida, una concentración absoluta en su objetivo: la cabaña, la caja, la justicia. El sonido de su propia respiración agitada y el rugido de la tormenta eran su única compañía. Tropezó y cayó varias veces, sus manos hundiéndose en el barro frío, pero se levantaba al instante, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. Era la fuerza de Ricardo, la fuerza de Elvira, la fuerza de una madre. Finalmente, a través del velo de la lluvia, vio la silueta oscura y rota de la cabaña. Parecía aún más siniestra bajo la tormenta, un cráneo vacío en medio del caos. Se acercó con sigilo, agachada, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa contra las costillas. El viento hacía que la puerta rota se golpeara contra el marco con un bang rítmico y espeluznante. El interior estaba sumido en una oscuridad total. Entró deslizándose por el hueco de la puerta, y el olor a moho y a podredumbre la recibió como un viejo conocido. La atmósfera era sofocante, cargada de una tensión palpable. Se arrodilló sobre el suelo húmedo, buscando a tientas la tabla suelta. Sus dedos temblorosos la encontraron. Con un esfuerzo supremo para no hacer ruido, la levantó. Metió la mano en el hueco y sus dedos rozaron el frío y áspero metal de la caja. Un suspiro de alivio se le escapó. Todavía estaba allí. La agarró, sintiendo su peso sólido y tranquilizador en sus manos. Era real. La prueba era real. La sostuvo contra su pecho, un tesoro de verdad y venganza. En ese momento, escuchó algo. Un sonido que no pertenecía a la sinfonía de la tormenta. Era un ruido mecánico, un motor pesado que luchaba por avanzar por el camino embarrado. El sonido se hizo más y más fuerte, acercándose. El pánico la inundó, helado y paralizante. Estaban aquí. Almeida no había esperado. Con el corazón en la garganta, se arrastró hasta la pared y miró por la misma grieta por la que lo había espiado a él. Dos luces redondas y potentes cortaron la cortina de lluvia, barriendo el claro. Un viejo todoterreno, cubierto de barro, se detuvo bruscamente a pocos metros de la cabaña. El motor se apagó y por un instante el único sonido fue el rugido del viento y el martilleo de la lluvia sobre el tejado roto. Luego, las puertas del vehículo se abrieron con un chirrido metálico. El momento que tanto había temido había llegado. El depredador había vuelto al nido, y ella estaba dentro. Dos figuras voluminosas salieron del coche. No eran elegantes como Almeida. Eran hombres grandes, anchos de hombros, vestidos con ropas oscuras y capuchas que ocultaban sus rostros. Uno de ellos llevaba una palanca de metal en la mano, su silueta recortada por un relámpago. No dijeron una palabra. Se movieron con una eficiencia brutal.
sus botas pesadas chapoteando en el barro mientras se dirigían directamente hacia la puerta principal. No estaban allí para asustar. Estaban allí para encontrar la caja y para silenciar a quien se interpusiera en su camino. Laura sintió que el aire se convertía en hielo en sus pulmones. No había escapatoria. La única salida estaba bloqueada por ellos. Iban a derribar la puerta en cualquier segundo. Miró a su alrededor, desesperada, sus ojos recorriendo la oscura y ruinosa habitación, y entonces lo vio. En la pared del fondo, donde el tejado se había derrumbado, las piedras se habían desprendido, creando una abertura irregular, un agujero oscuro que daba directamente a la negrura del bosque. El primer golpe contra la puerta fue como una explosión, un crack, atronador de madera vieja astillándose que hizo vibrar toda la estructura. Laura no dudó ni un segundo más. La supervivencia tomó el control. Se aferró a la caja de metal con una mano, el frío del óxido mordiendo su piel. Se puso en pie de un salto y corrió, tropezando en la oscuridad, hacia la abertura en la pared trasera. Otro golpe, más fuerte, y pudo oír la madera de la puerta cediendo, el sonido de los goznes de metal retorciéndose. Estaba a solo unos metros del agujero. Se deslizó por entre las piedras sueltas y las vigas podridas, arañándose los brazos y la cara, pero no sintió el dolor. El aire exterior, helado y cargado de lluvia, la golpeó en el rostro. Estaba fuera. Justo cuando sus pies tocaron el suelo embarrado del otro lado, escuchó el estruendo final de la puerta principal derrumbándose, seguido por el sonido de pasos pesados y voces graves dentro de la cabaña, que había sido su refugio y su trampa. No miró atrás. Se lanzó a la oscuridad total del bosque, corriendo a ciegas. La caja de metal era un peso frío y duro presionado contra su pecho, un ancla de realidad en un torbellino de pánico. La lluvia le azotaba la cara y el viento aullaba en sus oídos, ahogando los gritos de los hombres que sin duda la estarían buscando ya. Las ramas de los árboles le arañaban la piel, le arrancaban el pelo, tropezaba con raíces invisibles, caía sobre sus rodillas en el barro helado, pero se levantaba al instante, impulsada por una fuerza sobrehumana. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor y agotamiento, pero seguía corriendo. Solo tenía una dirección en su mente, un único punto de luz en la negrura, la casa de Joaquín. La imagen de Mateo, dormido y a salvo junto al fuego, era el combustible que la mantenía en movimiento. Corría por su vida, sí, pero sobre todo, corría por la de él. Corría con el peso de la justicia en sus brazos y el aliento de los asesinos en su nuca. Y la noche era larga y llena de monstruos. Laura se estrelló contra la puerta de Joaquín como una fuerza de la naturaleza, un espectro de barro, sangre y lluvia torrencial. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío glacial que la había calado hasta los huesos, sino por la adrenalina y el terror puro que aún corrían por sus venas. El impermeable encerado estaba hecho jirones, su rostro era un mapa de arañazos y sus ojos, desorbitados, reflejaban los horrores de la persecución en el bosque, pero sus manos, sus dedos blancos y entumecidos, se aferraban a la caja de metal oxidada con una fuerza sobrehumana, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Se derrumbó en el suelo de madera, jadeando, el agua formando un charco a su alrededor. Joaquín la levantó con una fuerza sorprendente para su edad, la envolvió en una manta áspera y la sentó junto al fuego crepitante. «Lo has conseguido, muchacha, lo has conseguido», murmuró, su voz grave una mezcla de asombro y profundo alivio. Se dirigió al viejo teléfono negro de disco y marcó un número con un dedo decidido. «Javier, soy papá. Escúchame. Ha pasado. La hora de la justicia ha llegado». El hijo de Joaquín, Javier, no era un abogado cualquiera. Era una figura prominente en una asociación de derechos humanos y memoria histórica en Madrid. Un hombre que había dedicado su vida a desenterrar los crímenes olvidados del franquismo. Al otro lado de la línea, la voz de su padre, cargada de una urgencia que no había escuchado en décadas, le heló la sangre. Escuchó el relato entrecortado de los sucesos de la noche, la historia de Laura, la caja, las cartas de Ricardo y la amenaza directa de Almeida. No hubo dudas ni vacilaciones. Las ruedas de una justicia más alta, una que operaba más allá de la influencia corrupta de un cacique local,
comenzaron a girar con una eficiencia silenciosa y letal. Javier hizo 2 llamadas. La primera, a un fiscal de la Audiencia Nacional especializado en crímenes contra la humanidad. La segunda, a un contacto de alto nivel en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La operación se puso en marcha antes de que los primeros rayos del alba tocaran las cumbres de las montañas asturianas, tejiendo una red invisible alrededor de Almeida. La llegada de la autoridad no fue con sirenas ni estruendo, sino con el sigilo de los depredadores que cazan en la oscuridad. 2 coches sin distintivos se deslizaron por el camino de tierra justo al amanecer, sus neumáticos apenas haciendo ruido sobre el barro húmedo. De ellos descendieron hombres y mujeres de rostros serios y profesionales, vestidos de paisano. No eran los guardias locales que comían en el restaurante de Almeida, eran la élite, la UCO. Entraron en la cabaña de Joaquín y el oficial al mando se dirigió a Laura con un respeto que la desarmó. Señora García, estamos aquí para protegerla a usted y a su hijo. A partir de este momento, está bajo nuestra custodia. Por primera vez en años, Laura sintió el peso insoportable del miedo comenzar a disolverse. Le entregó la caja de metal al oficial. El frío del óxido abandonó sus dedos y sintió como si le entregara el peso de los muertos, la carga de Ricardo, la responsabilidad de la justicia. Sintió por primera vez que ya no estaba sola en esa lucha. La guerra había cambiado de manos. A la misma hora, a varios kilómetros de distancia, la puerta de la lujosa mansión de don Almeida fue derribada sin contemplaciones. El hombre que se creía un rey intocable en su feudo fue sorprendido en su biblioteca, vestido con una bata de seda y sosteniendo una copa de coñac. Su rostro, una máscara de arrogancia y poder, se descompuso en una mueca de incredulidad y furia cuando los agentes de la UCO irrumpieron, con las armas en alto y una orden de detención firmada por un juez de Madrid. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, acostumbradas a relojes de oro, resonó en la opulenta estancia como el tañido de una campana fúnebre por su imperio de terror. La escena fue de una justicia poética y brutal. Mientras el sol se levantaba sobre Asturias, el monstruo que había vivido en la oscuridad era arrastrado hacia la luz, sus protestas ahogadas por la fría profesionalidad de la ley que él creía poseer. Sus 2 matones fueron detenidos simultáneamente, sacados de sus camas en una operación coordinada que no dejó cabos sueltos. En un laboratorio de criminalística de Madrid, la caja de Ricardo se convirtió en la piedra roseta de un crimen olvidado. Los negativos fueron revelados con un cuidado exquisito. En la penumbra del cuarto oscuro, las imágenes fantasmales emergieron lentamente del líquido revelador, fantasmas cobrando vida. Apareció el rostro de un Almeida más joven, sonriendo con suficiencia junto a una pila de objetos de plata y joyas. Otra foto mostraba a sus hombres cavando en la oscuridad, sus rostros iluminados por la luz de una linterna. Pero la imagen más devastadora era una fotografía encontrada en uno de los carretes, una instantánea familiar, nítida y feliz, de la familia Robles, el periodista, su esposa y sus 2 hijos pequeños, sonriendo en un día de campo, ajenos al destino atroz que les esperaba. Las cartas fueron autenticadas. La tinta, el papel, la presión de la pluma contaban la historia de la angustia de Ricardo. Su voz, silenciada durante años, finalmente gritaba la verdad en una sala de evidencias, un testimonio póstumo imposible de ignorar. La X, en la servilleta de Ricardo, se convirtió en el centro de una excavación forense. Bajo la atenta mirada de los investigadores y de una Laura protegida a distancia, las palas comenzaron a remover la tierra en el punto exacto que el mapa indicaba. El sonido metálico de una pala golpeando algo duro resonó en el claro. No era la pequeña caja de Ricardo, sino un baúl de viaje de cuero y metal, mucho más grande y pesado. Al abrirlo, el contenido dejó a todos sin aliento. No solo contenía las joyas y el oro robados a la familia Robles, sino, lo que era más importante, una cartera de cuero con los documentos del periodista. Eran los originales, las pruebas de la red de extorsión que implicaban a Almeida y a otros altos cargos del régimen, aún vivos y en posiciones de poder. La noticia estalló como una bomba en los medios de comunicación nacionales.
El caso Almeida no era solo un asesinato, era la llave para abrir una de las fosas sépticas más oscuras de la historia reciente del país, y el nombre de Ricardo García fue reivindicado, pasando de desertor a héroe. Meses después, Laura se encontraba en una luminosa oficina en Madrid, con vistas al Paseo de la Castellana. El aire no olía a moho, sino a madera pulida y café recién hecho. Junto a ella estaba Javier, el hijo de Joaquín, quien se había convertido en su ancla y su guía legal. Frente a ellos, un representante del Ministerio del Interior le explicó la resolución, como heredera legítima de la tierra donde se ocultó y resolvió el crimen. Y por su valentía al arriesgar su vida para sacar la verdad a la luz, el Estado le otorgaba no solo la plena y segura titularidad de la finca, sino también una sustancial recompensa económica procedente de los fondos de bienes incautados al crimen y como parte de la reparación a las víctimas. Cuando el funcionario mencionó la cifra, un número con tantos ceros que a Laura le pareció una fantasía, no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación ni de miedo, eran lágrimas de alivio, de incredulidad, de una gratitud tan profunda que sentía que su corazón sanaba con cada gota salada que recorría su rostro. El peso del mundo se había levantado de sus hombros. Un año después, la finca era irreconocible. La cabaña, que había sido un esqueleto de abandono, había sido reconstruida con un respeto exquisito por su estructura original, pero transformada en un hogar cálido y luminoso. La piedra había sido limpiada, la madera de roble brillaba bajo el sol, y de la chimenea salía un hilo de humo acogedor. Donde antes había un techo roto, ahora había un gran ventanal que inundaba de luz un estudio de costura. Laura ya no remendaba vaqueros por unos céntimos. Estaba sentada ante una máquina de coser profesional, rodeada de telas de colores y maniquíes, diseñando su propia línea de ropa infantil, un pequeño negocio que había iniciado online y que crecía cada día. El sonido que llenaba la casa no era el goteo del agua ni el correteo de las ratas, sino la risa de Mateo jugando en el jardín y la música suave que salía de un altavoz. Había transformado el símbolo de su más profunda desesperación en el epicentro de su nueva vida, un santuario de paz y creatividad construido con sus propias manos. La escena en la cocina era el contraste más brutal y hermoso con el inicio de su historia. La mesa de madera nueva estaba cubierta con un mantel bordado por ella. Sobre la mesa, una cena abundante y humeante, un estofado de ternera cuyo aroma llenaba toda la casa, pan casero recién horneado, una ensalada fresca. Joaquín, ahora una figura permanente en sus vidas, un abuelo para Mateo, reía mientras el niño le contaba una historia del colegio. Ya no había un yogur solitario en la nevera, ya no había un estómago que dolía de hambre, ya no había un miedo paralizante a la noche. Laura los observaba desde el fogón, y una sensación de plenitud tan intensa la embargó que tuvo que apoyarse en la encimera. Miró a su hijo, sano, feliz, seguro, y vio un futuro brillante y sin límites para él, un futuro que ella había conquistado de las garras de la muerte y la injusticia. La memoria de Ricardo estaba en paz, su sacrificio honrado, su nombre limpio. La justicia le había devuelto a Laura no solo la dignidad, sino también la capacidad de soñar. Laura salió al porche al atardecer, sosteniendo una taza de té caliente entre las manos. El aire era puro y fresco. Olía a hierba mojada y a la promesa de una noche tranquila. Observó cómo el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo con colores que ya no parecían sangrientos, sino hermosos. Aquella tierra, que había sido su ruina y su trampa mortal, era ahora su refugio, su hogar, su legado. Ya no era la mujer rota que contaba monedas sobre una mesa grasienta. Era una superviviente, una madre que había luchado contra monstruos, una mujer que había encontrado su fuerza en el fondo del abismo y la había usado para reconstruir su mundo. La historia de Laura nos recuerda que incluso en la noche más profunda, una sola chispa de coraje puede prender fuego a la oscuridad y traer el amanecer. Si esta crónica de resiliencia y justicia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana
te traemos nuevas historias que demuestran que la esperanza es, en verdad, lo último que se pierde.